bienvenidos a esta segunda conferencia de la cuarta semana de la astronomía que organiza el Centro de la UNED y que Astro Somontano colabora en su organización. Y tengo el gusto, el placer de estar sentado junto al lado de Josep Masallés, que en principio podríamos comentar muchísimas cosas de él. En principio, yo me he apuntado aquí unas cuantas cosas. Es ingeniero industrial, especializado en ingeniería nuclear, técnicas energéticas, licenciado en ciencias físicas, sobre todo con énfasis en el tema de astronomía y astrofísica. Es presidente de ASTER, es la agrupación astronómica de Barcelona, la agrupación astronómica más antigua de toda España. Sobre todo es reconocido astrofotógrafo y con una experiencia en observación de 43 eclipses solares, si no me equivoco, 22 totales, me parece que 11 anulares y 10 parciales. Bueno, nada, una ligera experiencia que ha ido adquiriendo a lo largo de innumerables viajes, no solamente por Europa, sino también por América y por, yo creo que prácticamente todos los continentes, ¿no? Bueno, pues Josep nos va a hablar hoy precisamente de eclipses y justamente abrimos esta cuarta semana con una programación, con un eclipse que preparamos con mucho cariño. Fue un eclipse parcial, no logramos que fuera total, pero bueno, con muchas ganas y mucho interés por la gente que acudió a verlo. Yo creo que Josep os invitará no para dentro de poco, sino para el año que viene, para poder hacer una observación de un eclipse total, que tendremos la suerte de poderlo ver. Y Astro Somontano de poder ofreceros un poquito ayuda para poderlo observar. Pues sin más, Josep, muchas gracias por haber venido, desplazarte desde Barcelona hasta aquí y esperamos ansiosos tu presentación. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ricardo, y muchas gracias a Astro Somontano, la UNED y a todos vosotros por estar aquí un ratito. No sé si sois muy expertos en astronomía, poco, mucho. Lo haremos un poco general y entonces, bueno, preguntadme lo que no entendáis. Si me paso un poco de frenada, pues me comentáis, y si hago el nivel un poco que ya lo conocéis todo, pues un poco de paciencia, Un poco, yo creo que será en general, yo creo que podréis seguir todos la explicación. Bueno, la idea que comentamos con Ricardo es los próximos años 26, 27 y 28 tendremos en la península 3 eclipses de Sol importantes, 2 totales y 1 anular. Y es un acontecimiento importante, pues os lo comentaré. No había un eclipse en la zona donde se verá este primero del 26 desde el año 1905. Por lo tanto, los eclipses son un fenómeno bastante raro, bueno, cada año hay eclipses, prácticamente, o cada 4 años hay 3 eclipses totales, pero que ocurran en una zona determinada de la Tierra, pues es improbable. Y fijaos que desde 1905 no ha habido uno total, parciales sí que ha habido y anulares también. Y el anterior a 1905 fue en 1900, por lo tanto, es un fenómeno que no se produce demasiado. Bueno, pues la idea un poco de los eclipses de Sol sería hablaros de estos, pero yo siempre hablo de la belleza del cosmos, un poco mi idea, y en general hago una pequeña introducción antes de hablar de los eclipses, que es los espectáculos que tenemos en la naturaleza y verlos con una mirada científica. De alguna manera, no es lo mismo ver un volcán en erupción, que tiene que ser una cosa preciosa, ¿no? Pero es un fenómeno destructivo, ¿no? Pero bueno, tiene que ser un fenómeno natural muy interesante, u otros fenómenos naturales, una cascada tremenda, o la naturaleza en general tiene fenómenos muy interesantes. Pero si tienes un conocimiento científico, lo aprecias diferente. Si eres geólogo, seguro que lo aprecias diferente que si eres biólogo o que si no tienes estudios, pero que te interesa el tema. O sea, un poco el conocimiento nos acerca a esa belleza de manera distinta, ¿no? Y quería poneros algún ejemplo. Fijaos, o sea, que un poco en esta conferencia yo hablaré de conocimiento científico, también de historia, de arte, de mitología, de superstición, hasta de gastronomía.
y de belleza, de espectáculo, de turismo, de todo esto podemos hablar cuando hablemos del eclipse, porque será un acontecimiento muy importante en el año 26. El sistema Sol-Tierra-Luna, yo siempre pienso que los que sois aficionados a la astronomía, muchos observáis el cielo profundo, una galaxia, una nebulosa, la belleza que tienen estos objetos celestes. Pero si estamos aquí al lado, en nuestros vecinos, el Sol, la Tierra, la Luna, pasan cosas muy interesantes. Por ejemplo, los eclipses de Luna, aquí tenéis un eclipse de Luna, un eclipse de Sol, sería esto, un eclipse parcial, como el del otro día, o el del 29 de marzo, un eclipse anular, que en este caso es híbrido, pero bueno, que se ve el anillo por la Luna que tapa parcialmente el Sol, un eclipse total, que ahora lo veréis la diferencia, y veréis la belleza que tiene un eclipse de Sol comparado a un eclipse parcial, digamos, ¿no? La corona solar, en un eclipse total, se ve un poco redondo, raro, o soy yo, o es astigmatismo. La pantalla se ve un poco rara, ¿no? Deforma un poco. Bueno, deforma un poco, lo ha alargado, creo. Bueno, imaginaos que todo esto son redondas, o sea, no son pepinos de rugby. Entonces aquí, bueno, y este por ejemplo es un tránsito de Mercurio, de vez en cuando Mercurio pasa por delante, o Venus, por ejemplo, ¿no? Son fenómenos raros, un eclipse es un fenómeno raro, un tránsito es un fenómeno raro, un tránsito de Venus es aún más raro, ahora lo veréis. O sea, tránsito solo puede haber cuando algo pasa por delante del Sol, y solo pueden pasar dos objetos delante del Sol, Mercurio y Venus, o la Estación Espacial Orbital, pero no hay más objetos que puedan pasar delante, ¿no? O la Luna. Entonces aquí tenéis otros ejemplos, por ejemplo, este es una ocultación de Venus, esto es la luz cenicienta, que se llama, ¿no? La luz cenicienta, la luz reflejada por la Tierra que ilumina la Luna, la cara, digamos, la parte no iluminada de la Luna, pero iluminada en este caso por la luz reflejada en la Tierra, se llama luz cenicienta, eso lo habéis oído alguna vez, luz cenicienta. Esto se puede ver siempre en las lunas crecientes o menguantes, cuando hay pocos días de luna, eso fijaos, y es un fenómeno muy interesante de ver. Aquí no se ve muy claro, pues Saturno, una ocultación de Saturno, aquí un avión que pasa por delante, de vez en cuando. Estas son fotografías de Sol y de hidrógeno alfa, etcétera, ¿no? Esto es una fotografía de la Luna saliendo detrás de de un monumento que hay en Vilanova, donde vivo, que se llama Pasífae, es una mitología griega, bueno, aquí delante de un barco, etcétera. El rayo verde, no se ve muy verde, pero es verde, os lo aseguro. ¿Sabéis lo del rayo verde, no? El rayo verde, y sabéis la historia, ¿no? Es una novela de Julio Verne que comentaba, y es una novela romántica de Julio Verne. Julio Verne hacía ciencia ficción, pero hacía ciencia, pero también era romántico, en la época romántica. Y la historia es que si ves con la pareja digamos, el rayo verde, pues descubres el amor verdadero. Esa es la historia de Julio Verne. Que después hubo una película de Romer que se llamaba Le Royaume, que es pues el fenómeno aparte del romanticismo, pues es el último rayo de sol que tiene cuando la atmósfera está suficientemente, en determinadas circunstancias, se ve verde, es el rayo verde. Eso fijaos, en un desierto, en el mar, una puesta de sol, una salida de sol, veríais el último rayo, o el primero, es de color verde, no rojizo. Bueno, sigamos. Pasan otras cosas, por ejemplo, en el Sol hay estas llamaradas, estas protuberancias brutales que después tienen importancia por lo que explicaré de los eclipses. En un eclipse se llegan a ver estas protuberancias que solo podemos ver con un filtro especial llamado hidrógeno alfa, y estos filtros nos permiten ver estas llamaradas del Sol y que solo podemos ver a simple vista cuando hay un eclipse de Sol. Esto que veis aquí sería similar a esto. Las auroras boreales son efectos precisamente de esta actividad solar. No entraremos ahora mucho en detalle, pero aquí lo tenéis. Por lo tanto, pasan muchas cosas aquí al lado. Pero yo os quería hablar de la mirada científica. O sea, ¿qué significa para mí mirada científica? Pues mirad esto, hace más de 20 años, en el 2004, el 8 de junio, el 8 de junio de 2004, hubo un tránsito de Venus, que aquí he visto fotos de Ricardo, quizás lo visteis vosotros, el tránsito de Venus. O sea, Venus pasa delante del Sol, ¿vale? Esto pasó en el 2004. Y fijaos, aquí tenéis una foto del tránsito de Venus. Este es Venus, os lo aseguro, y aquí el Sol, pues aquí el tránsito de Venus. Aquí fijaos que Venus empieza por aquí y transita
Son 4 fotos, transita y sale por aquí, ¿vale? Esto pasó el 8 de junio. Entonces, claro, bueno, aquí estoy yo viendo el tránsito de Venus, que se puede ver de diferentes maneras, pues con los telescopios, con proyección. Aquí está Venus, por ejemplo, con las gafas de sol. ¿Tenéis gafas de sol para el eclipse? Sí, tenéis que tenerlas. Después, aquí tenéis, yo os enseño esta foto y permitidme una pequeña broma, mirad esta foto y mirad esta. ¿Qué diferencia hay? Bueno, esto es una naranja, por si no lo habéis visto. Claro, esto no puede parecer una tontería, pero esto y esto, si no sabéis lo que es una tontería. O sea, ¿qué belleza tiene Venus pasando delante del Sol si no sabemos que es Venus pasando del Sol? O sea, esto es una bola amarilla con un punto negro, ¿sí o no? Una pequeña broma. Pero esta broma no penséis que me la he inventado. Esto me lo hizo un amigo que yo le envié muy contento la foto. Digo, hostia, el tránsito de Venus. Y le envío la foto. Y él me envió esta foto como respuesta. Me reenvió esta foto como respuesta. Y claro, yo pensé, madre mía, y no, sin palabras, y yo le dije, estupendo. Entonces yo entendí muy claramente que la emoción que yo sentía era porque el conocimiento. Si no, no tiene ningún sentido esa emoción. No es un Picasso esto, ¿no? Entonces, pero quería explicar, y más aún, fijaos, ¿por qué esto es importante, esa foto que yo hice en el 2004? Pues con el siglo XXI solo ha habido el tránsito de Venus en el 2004 y en el 2012. 2 tránsitos de Venus en todo el siglo XXI. O sea, no veremos ninguno más. Bueno, a menos que lleguéis al siglo XXII. Pero los que nos quedaremos en el XXI no veremos más. Y más fuerte aún, en el siglo XX no hubo ninguno. Por lo tanto, me sabe mal decirlo, pero quien no lo vio ya no lo verá. O sea, 2 en toda nuestra vida, y en la vida de nuestros abuelos y nietos, casi, prácticamente. Entonces, claro, esto tiene una importancia astronómicamente importantísima. Entonces, la belleza de aquella foto no es la belleza de la naranja, es la belleza de saber esto. Y más aún, este tránsito, James Cook, el capitán Cook, inglés, se fue a las islas del Pacífico, a la Polinesia francesa, y fue a observar este tránsito de Venus de 1769. Y de paso, este hombre pues descubrió Nueva Zelanda y Australia para el Imperio Británico. O sea, no está mal. O sea, que por lo tanto tiene historia, y una tontería como el tránsito de Venus, como ese puntito en el Sol, pues tiene una importancia histórica, y el conocimiento para mí es lo que da la belleza. ¿Me explico? Entonces, el eclipse, tal como os explicaré, la belleza es intrínseca a sí misma, porque ya veréis que es un espectáculo muy bonito, y todo el mundo que ve un eclipse de Sol le gusta, pero es verdad que si lo conoces, pues es mejor. Eso es la idea, ¿no? Bueno, sigamos. Y ahora hablemos de 2 situaciones. Fijaos, también os pongo ahora 2 fotografías y 2 situaciones. Mirad esta foto. Aquí hay una foto de internet. Aquí está un eclipse de sol, y aquí pues estos señores están aquí pegando golpes al tambor para ver qué pasa. Esta señora con una pandereta gritando, estos desesperados, esta se tira del pelo, los hombres estos le pegan a los perros porque los perros chillan. Bueno, es un pánico, ¿no? Podríamos decir que aquí hay pánico. Y en cambio, mirad esta, ¿no? Pues aquí están con sus gafas disfrutando de la experiencia. Claro, ¿qué diferencia hay entre estas 2 fotos? Pues es la ignorancia, ¿no? La ignorancia o el conocimiento. Si tú conoces lo que vas a ver, lo disfrutas. Si no sabes lo que es, que se vaya al sol, pues es poca broma, O sea, no... porque sabéis todos lo que es un eclipse, y pasa el eclipse y dices, ah, vale, un eclipse. Os interesará o no, pero sabéis lo que es. Pero si no sabéis lo que es y se va al sol, bueno, nos pondríamos nerviosos como mínimo, y hay muchos ejemplos en la historia de batallas con un eclipse, de culturas que se esconden durante el eclipse. Las mujeres embarazadas en la India se esconden porque perderán al hijo, los indios en Nuevo México se esconden porque perderán energía, dicen. En Irán se ponen a rezar todos en la plaza de Isfahán. O sea, que de alguna manera
del punto de vista científico lo miramos de una manera distinta que lo puede mirar una persona de otra manera, ¿no? Eso es lo que quería un poco pues, decir, que es el conocimiento de la ignorancia. Entonces, aquí en los eclipses hay conocimiento, pero hay emoción, belleza, espectáculo. Pues esto, no sé, si visteis el otro día el eclipse de sol que hubo el 29 de marzo, pues bueno, pues es un espectáculo moderado, porque fue un trocito de sol que se ocultó, pero bueno, ya tuvimos un aperitivo de lo que serán los próximos eclipses. Rápidamente, ¿qué es un eclipse de sol y un eclipse de luna? Muy rápidamente, aquí tenéis un eclipse de luna parcial, un eclipse de luna, que se pone rojizo, un eclipse de sol, lo comentaremos, un eclipse de sol, este parcial, este total y este anular. Bueno, muy rápidamente, ¿cuándo se produce un eclipse? Esto supongo que lo sabéis, pero si no, pues bueno, cuando un eclipse de luna se produce cuando la luna pasa por detrás de la sombra de la Tierra, tenemos el Sol, la Tierra, produce un cono de sombra y la luna al pasar por detrás queda no iluminada. No es que la tape nadie, es que no queda iluminada. La luna, si la vemos, es porque está iluminada por la luz del sol. Si tapa porque la luz del sol queda tapada por la sombra de la Tierra, tenemos un eclipse de luna. Por lo tanto, solo puede haber eclipse de luna en luna llena. En la luna llena, no puede haber eclipse en cuartos crecientes y menguantes. ¿Cuándo hay un eclipse de sol? Al contrario, cuando tenemos luna nueva y la luna pasa por delante del sol. Entonces tapa el sol, simplemente la luna pasa y ahora yo tapo el foco, tengo un eclipse de foco. Pues si tapo el sol, tengo un eclipse de sol, ¿no? Esa es la idea. Entonces el eclipse de luna es en luna nueva y cuando se produce este efecto. No se produce cada mes. Bueno, esto sería lo mismo, fijaos que aquí eclipse de luna, eclipse de sol, sería, no, las proporciones no son correctas, evidentemente. Si no se produce un eclipse de sol o de luna cada mes, porque os he dicho que es luna nueva, luna llena, es porque la órbita de la Tierra, de la luna, está inclinada a 5 grados. Si estuviera en el mismo plano de la eclíptica, lo que se llama la eclíptica, entonces siempre habría un eclipse de luna cada mes y un eclipse de sol cada mes. Pero como hay esta inclinación de 5 grados, pues va oscilando y no se produce el eclipse más que los días que se produce, o sea, cuando coincide este plano de la eclíptica con la luna nueva y la luna llena. Si no, no se produce el eclipse, por eso no se producen eclipses cada mes, ¿vale? Bueno, sigamos, aquí es lo mismo, es la idea, la representación de los eclipses. Estos 5 grados son los que hacen que esta órbita, claro, entonces fijaos, la idea sería, cuando está por encima, la luz del sol no llega a tapar, no llegamos a ver aquí. Se produce el eclipse cuando está alineado totalmente. Si está arriba o está abajo, o sea, la luna pasa un poco por encima o por abajo, o por detrás, pero no pasa exactamente por el mismo plano. ¿De acuerdo? Eso es el eclipse. Bueno, aquí es lo mismo. Otra cosa importante, un eclipse de luna veréis que se ve rojizo. ¿Por qué se ve rojizo? Pues porque la luz del sol atraviesa la atmósfera nuestra y los rayos de luz del sol rojizos se refractan en la luna. Y por eso no se ve la luna negra, o sea, no es una luna que la luna llena se haya desaparecido totalmente, sino que se vuelve rojiza. En un eclipse de luna veréis que la luna es rojiza y es como una puesta de sol o una salida de sol que la veis rojiza, el mismo efecto, atmosférico, para simplificando. Bueno, y aquí por eso veis un eclipse de luna, fijaos que es rojizo, se llega a ver de color rojizo, color marronoso, se llega a ver y en cambio la parcialidad se ve así. Bueno, muy rápidamente un eclipse de luna, porque tenemos que hablar de eclipses de sol. Aquí tenéis eclipses de luna, pero si este color rojizo, pues se llama luna de sangre, a veces dice en televisión, ¿no? La luna de sangre, bueno, un poco exagerado, pero aquí tenéis esta luna de color rojizo que se pone, hay una escala que se llama de Dan-John y que se mide del 1 al 5 si es más rojizo o más gris, el eclipse de luna. Pero bueno, dejémoslo aquí. Aquí tenéis fotos de eclipses de luna rojizos, esto desde Vilanova, y aquí podéis ver estas fotos. Aquí un eclipse parcial, un eclipse total, aquí es una secuencia de eclipses de luna, y ahora quería enseñaros sobre todo esto es el eclipse, y aquí fijaos que se ve la curvatura.
Este truco de poner 3 fotos del eclipse seguidos, del eclipse parcial, nos permite ver un poco, intuir la curvatura de la Tierra y la atmósfera. Fijaos que se ve como la atmósfera de la Tierra, no se ve un corte claro, no como un queso que lo cortas, sino que se ve un poco la atmósfera terrestre, aquí se ve, ¿vale? Fijaos, esta foto es interesante, por permitirme otra broma. Esto es lo que sería un eclipse de luna para los terraplanistas. En la Tierra plana, pues claro, si la Tierra no es plana, se ve así, pero como la Tierra es plana, bueno, es broma, se vería así, ¿no? Es un eclipse de luna plano, de Tierra plana, perdón. Bueno, ahora vamos a los eclipses de sol. Ese sería un eclipse parcial. No sé si conocéis este lugar. Esto es la torre de Collserola que hay en el Tibidabo, en Barcelona, la torre de comunicaciones que se hizo por la Olimpiada, la torre de Norman Foster. Veis aquí las comunicaciones, los tirantes. Esto pues dio la casualidad de que donde yo estaba, la puesta de sol se ponía justo por el Tibidabo y se veía detrás de esto. Ahora hoy en día, no sé si conocéis el Photopills, todo el mundo trabaja en Photopills, no había Photopills en aquella época. Aquí tenéis el eclipse de sol, perdón. Aquí tenéis un eclipse total y aquí otro eclipse anular, ahora los veremos con detalle. Los eclipses de sol se producen, ya lo he explicado un poco, pero esto es lo que quería comentar sobre todo, que es una gran suerte un eclipse de sol, porque nos sonríe pues la órbita, es la fortuna, he puesto aquí. Perdón. Nos sonríe la fortuna porque ha de coincidir la órbita, que ya lo he comentado, el tamaño y la distancia. Si os fijáis y veis la luna, la veis un día, la luna, o veis el sol, más o menos tiene el mismo tamaño. Fijaos una puesta de sol, tenéis un tamaño de medio grado. La luna y el sol tienen más o menos medio grado. Es lo mismo la luna que el sol prácticamente. Si fuera la luna mucho mayor, aparentemente, que el sol, taparía más. Si fuera más pequeña, taparía menos, ¿lo veis? O sea, pero como es medio grado, los dos son iguales prácticamente, es cuando se produce el eclipse de sol. Porque la luna es 400 veces más pequeña que el sol, pero está 400 veces más cerca. Por lo tanto, el tamaño relativo es el mismo. O sea, esto es un churro, que se decía, es una suerte tremenda, porque claro, si en vez de 400 veces estuviera 200 veces, cambiaría la proporción. Pero se da esta coincidencia, 400 veces más lejos, 400 veces mayor, ¿vale? Por eso son iguales. Ahora, como la órbita es elíptica, la órbita de la luna es elíptica, a veces está más cerca y a veces está más lejos. Cuando está más cerca, tapa más, ¿no? Cuando está lejos, tapa menos. Por lo tanto, cuando está cerca, eclipse total. Cuando está un poco más lejos, eclipse anular. No tapa todo y lo que vemos es un anillo. ¿Sí? ¿Lo habéis cogido? Es curioso, pero es así. Pero es una fortuna tremenda. Y que esta pequeña variación nos produce los eclipses que sean parciales, totales, etc. Por ejemplo, aquí lo veis, en un eclipse total, el Sol, la Luna, y produce un cono de sombra aquí. Cuando la Luna está más alejada de nosotros, no tapa todo y vemos un anillo. Es el eclipse anular. Bueno, y hay uno aún más que se llama híbrido. El híbrido es el que en una zona de la Tierra es anular y en una zona de la Tierra es total. Esto es prácticamente cuando está en el límite de los dos, que son prácticamente los tamaños son iguales. Y como la Tierra es curva, en las zonas extremas es anular y en la zona central es total. Pasa muy pocas veces, pero bueno, interesante. Muy bien, aquí esto más o menos. Una cosa importante, un eclipse se ve en una zona de la Tierra muy larga, de 10.000 kilómetros, pero solo en una franja de 200 kilómetros, 300, 200, 300, depende del eclipse. Por lo tanto, el fenómeno es raro en el sentido que se produce en una zona muy larga. Ahora veis un ejemplo, por ejemplo, fijaos aquí, esto es América, ¿no? Pues se produce en el Pacífico, empieza Pacífico, pasa por Estados Unidos y luego el Atlántico. O sea, es muy largo este recorrido, 10.000 kilómetros.
pero en cambio es muy estrecho. Y claro, la mayoría es en el mar, por lo tanto un eclipse pasa pocas veces, ahora lo veréis en otros ejemplos. Bueno, para que veáis entonces cómo se puede ver un eclipse, ya entramos en materia de eclipses de sol. Este es el primer eclipse que fotografié, no que vi, pero el primero que fotografié en el año 82. Pues simplemente, fijaos, es unos prismáticos que enfoqué en una cartulina y la cartulina, pues la foto en la cartulina, ¿vale? Una manera de hacerlo es un eclipse parcial. Esto ya, en el 84 ya utilicé un telescopio. En el 84, aquí, en el mismo sitio donde fotografié este de la Tibidabo, y aquí, bueno, con el pelo un poco más oscuro, pero soy yo, y aquí tenéis el telescopio, es un Newton 100.000, bueno, no sé si conocéis estos Vixen que había en aquella época, fueron bastante de moda, porque los Newton eran relativamente más asequibles que los refractores, pero fijaos que ya se puede hacer un eclipse, con un eclipse parcial, también con una cierta calidad. Ya. No, este es el eclipse que os he puesto del año 94, para que veáis ejemplos, y que justo el eclipse, al ponerse el sol, se puso justo detrás de la torre de Collserola. Este es otro eclipse de sol, por ejemplo, este queda bonito cuando son eclipses que están en el horizonte, como será el caso, por eso lo pongo esta foto, pues queda, para quien le guste la foto de paisaje, por decirlo de algún modo, pues queda bonito el eclipse con el paisaje determinado, ¿no? Aquí también un lago, y aquí el eclipse, el paisaje. Este es un parcial del 10 de junio del 21, que ya he hecho con hidrógeno alfa, fijaos aquí el eclipse, y aquí estas llamaradas, pues están hechas con un filtro especial, Vale, aquí, no sé si esto tiene una animación, teóricamente. Así, se mueve, ¿verdad? Bueno, una animación en la que se ve el eclipse bueno, la parcialidad, y como el del otro día, como el del 29 de... Y aquí supongo que también se ve. No. A ver. Así. Aquí. Bueno. Siempre queda más resultón si es un vídeo, ¿no? Bueno, ya veis que como es un eclipse pequeño, un eclipse parcial. Bueno, los anulares, vamos a los anulares. Fijaos, los anulares ya es diferente, empieza el eclipse, va ocultando el disco solar y al final lo oculta totalmente, bueno, totalmente no, es un anular que da el anillo que os he comentado y se ve este anillo, el anillo de fuego que llaman a veces, y como se llega a ver aquí lo mismo, fijaos, el anillo es más grueso o menos grueso dependiendo de si el eclipse, si la luna está más cerca o más lejos de nosotros, ¿vale? Entonces en este eclipse, por ejemplo, el 2017, era muy finito, era un eclipse muy finito, que veréis ahora ampliadas las fotos y veréis que es interesante. Eso es lo que se llama el segundo contacto y el tercer, o sea, empecemos. El primer contacto es cuando la luna empieza, pum, y toca la primera tangencia con el sol, se llama primer contacto. Sigue su curso y cuando llega a empezar a ser concéntrico, cuando ya se produce este contacto de la luna interior tangente al sol, se le llama segundo contacto. Esto sería la anularidad, del centro de la anularidad. Este sería el tercer contacto cuando la luna, fijaos, hace así, ¿no? Si se va aquí se tapa, sigue y se destapa, pues es el tercer contacto. Y cuando acaba se llama cuarto contacto. Bueno, aquí tenéis esta misma fotografía y os pongo las fotos ya ampliadas para que veáis que se ve con una cierta calidad. Aquí, es que no se ve muy bien, pero os aseguro que si os acercaseis veríais el relieve de la luna, se llega a ver las montañas, o sea, se llega a ver, pues podríamos ampliar esta foto, pero si la ampliásemos veríais el relieve, no sé si fijáis, que no es una curva perfecta, sino que se ve el relieve. Esto es muy importante para lo que veréis luego. Aquí veis el segundo contacto casi, aquí, ¿veis? El segundo contacto, y fijaos que no se ve como aquí. ¿Por qué? Porque estos son las montañas de la luna. O sea, lo que estáis viendo es los valles y las montañas de la luna, que las estáis viendo, y por eso no se llega a ver totalmente cerrado. Ahora la siguiente foto sí. Pero en el segundo contacto, esto se llama perlas de Bailey. Es la luz que pasa por los valles de la luna en el segundo contacto.
Es una cosa muy interesante y muy bonita de ver. Vale, aquí el anillo, fijaos, ya ha pasado, y por lo tanto ahora ya es todo el anillo que se ha formado, y el tercer contacto lo mismo. Fijaos aquí, todo esto es el relieve de la Luna. Esto será un eclipse anular. Este será parecido al del 2028 que veremos en la península. Y aquí finalmente, pues aquí tenéis esto. Para que veáis que esto no es tan difícil de hacer, esto está hecho con esta máquina, que la ha traído por eso precisamente. Está hecho con esto. O sea, que a veces decimos, telescopios y no sé qué, los astrónomos llevamos mucha cosa. Sí, mejor, pero si llevamos, ya veis, esto está hecho con esta cámara y fijaos aquí, pues qué invento más curioso, nada, una cartulina, un filtro Bader, un filtro, sí que el filtro es importante, el filtro es imprescindible, y esto para que poderla ver la pantalla, porque si no, no, en estas pantallas que hay ahora, antes mirabas así, pero aquí no puedes mirar, tienes que mirarlo así, pues ya veis que bueno, este señor no se lo creía y por eso me está filmando, ¿no? Porque dice, vale, le lleva una buena cámara, pues con esto se puede hacer estas fotos que os he enseñado hace un momento, que no están nada mal. Este es el eclipse anular del 2005, que quizás visteis, porque fijaos que se vio en la península, se vio, he dicho que no había eclipses hasta 1905 totales, el que hubo es anular en el 2005, y fijaos que cruzó desde Galicia, esta parte de Portugal, Zamora, Valladolid, Madrid, pasó por Madrid, justo por Madrid, tocó muy de refilón Aragón y Cataluña, Valencia, prácticamente no, y Valencia, y Alicante, digamos, ¿no? O sea, pronto, se fue esta franja es donde se vio anular. Aquí lo vimos, en Barcelona o en Barbastro, lo pudimos ver anular, parcial, un parcial con 90 y pico % de parcialidad, pero no se vio el anillo, había que desplazarse aquí a esta parte de aquí, que es lo mismo que pasará el 2026, que ahora os pondré. Aquí tenéis lo que pasó, esto yo lo vi en Valencia, en Villargordo del Cabriel, y aquí tenéis el anillo, un anillo mucho más grueso que el que os he enseñado antes. Pues ¿por qué? Pues porque la Luna estaba más lejana a nosotros y entonces tapaba menos. Bueno, aquí a ver si funciona. No sé si funciona. Bueno, no funciona el sonido, pero es igual, os lo imagináis. Aquí, bueno, es una pena que no se oiga el sonido. No se oye. El vídeo sí que se ve, ¿veis? Pero pues aquí oiríais a la gente gritando y tal. Pero fijaos cómo se cierra, Esto es un eclipse anular, Entonces las perlas de Bailey, que os he visto, y luego veréis cómo aparece por el otro lado. Pues no funciona el sonido teóricamente. Bueno. De todos modos, si en la dirección está como... Me parece que esto lo filman y la presentación y hay las direcciones, podéis verlo en la dirección esta de la web. Se oye el sonido, que es interesante porque os haríais una idea de lo que es el ambiente de un eclipse, ¿no? ¿Veis? Y ahora ya acaba el eclipse, bueno, el tercer contacto que se llama, y fijaos que aquí aparecerán las perlas, ¿veis? Que no es un disco, no es como aquí, ¿veis? Aquí todo esto son las perlas de Bailey. Bueno, pues es muy interesante de observar. Este es otro eclipse anular, aquí otro eclipse, aquí veis, este por ejemplo es interesante de ver porque era la salida del Sol, el del 2028 será la puesta de Sol, y entonces será al revés, en vez de salir se pondrá eclipsado, y en el 2026 también. Aquí tenéis esto, aquí me parece que, aquí, ¿veis? Esta sería una secuencia del... Aquí, ya veis la secuencia. También se veía el rayo verde aquí, pero bueno, es igual. Muy bien, ya veis, está hecho simplemente con una cámara de esta, se llama Bridge, ya veis ahí, y un trípode y poco más, O sea, vamos, si vais a ver el eclipse y tenéis material, mejor llevarlo. Pero claro, si tenéis que ir a otra parte del mundo, pues a veces es complicado llevar el material, por eso hay que ir con material ligero, digamos, ¿no? Y ya veis que esto se puede hacer fotografías como estas, que se ve todo el proceso, y yo creo que es muy interesante ver primer contacto, la Luna va ingresando en el disco solar,
la anularidad, segundo contacto, tercer contacto y finalmente otra vez la parcialidad. Bueno, se pueden hacer composiciones como estas, paso un poco. Este es un eclipse híbrido y este es el eclipse híbrido que os decía que se ve en unas partes de la Tierra, se ve como total y en otras como anular. Y es muy interesante, por lo que veréis ahora, que es, fijaos esto de aquí. O sea, esto había nubes y es una pena porque la foto no salió estupenda porque había nubes, pero igualmente, claro, la pude hacer sin filtros y fijaos ahora, mirad, las perlas de Bailey que os decía, todo esto que se ve aquí es las luces, la luz del sol que se filtran en las valles de la luna. Por lo tanto, aquí significa que hay una montaña, aquí hay un valle, una montaña, un valle. O sea, si hay quien se dedica a hacer ocultaciones rasantes, no sé si algunos aficionados, y que es ver como una estrella se va ocultando por el entorno, por la superficie lunar. Pero bueno, dejémoslo. Bueno, y aquí tenéis un vídeo también con sonido, pero no sé si se oirá. Espera una cosa, a ver. Si hago así. No, está al máximo. Bueno, no se oye. Pero fijaos, se ve, y fijaos lo que. Esto es, ya os digo, nubes, una pena, pero fijaos cómo el momento de eclipse es tiempo real, no está ni acelerado, no está, y por eso oiríais el sonido, que se oye la gente hablar, y no está acelerado. Aquí empieza, ¿veis? Aquí. Empieza, y ahora veréis cómo la luna se desplaza hacia aquí, y por el otro lado empieza a aparecer las perlas de Bailey por el otro lado, ¿veis? Bueno, este vídeo es de los más espectaculares que tengo, porque esto es muy raro, esto es efectivamente raro, y fijaos que se ve por un lado y por el otro las perlas de Bailey en este eclipse, un eclipse híbrido. Bueno, los totales, os pongo fotos de totales, por ejemplo, primera cosa que se puede ver en un eclipse total, aparte de ver la corona y ver la luz del cielo como queda, que es una tonalidad muy curiosa, pues puede ver en este caso Mercurio, Júpiter, los planetas que hay en ese momento alrededor y algunas estrellas se pueden llegar a ver en un eclipse de Sol. Pero bueno, sobre todo, lo que se llega a ver pues es el proceso de el eclipse empieza el primer contacto, empieza a crecer, es el segundo contacto y en el tercer, ya cuando ya hay el eclipse, se llegan a ver las protuberancias, la corona, eso es lo que se llama el anillo de diamante, se le llama este momento, el de segundo contacto, que es cuando se ve como un diamante y un anillo, ¿no? Esto es la corona. La corona solo se puede ver en un eclipse total, a simple vista, porque es 1.000.000 de veces más débil que la fotosfera. La fotosfera del Sol es esto, está a 6.000 grados, y en cambio la corona está a millones de grados, pero, 1 millón, 2 millones, pero es muy sutil, y entonces es muy poco luminosa, y claro, pues solo podemos verla cuando queda tapada la fotosfera. En el eclipse se llega a ver esto. Y fijaos entonces, aquí, bueno, aquí llegáis a verlo, ahora veréis fotos mejores. Estas son fotografías de diapositiva, esto es el año 99. El año 99, quizás alguien vio este eclipse, se produjo también en París, se ve por el norte de Europa. Lo que pasa es que hubo un mal tiempo y poca gente lo vio, pero bueno, esto yo lo vi en Irán, y aquí está, por ejemplo, aquí no sé si veis la protuberancia esta, ahora la veréis mejor. Mirad, la corona, y fijaos estas protuberancias. Esto es diapositiva, o sea, y es el escáner de diapositiva, por lo tanto una calidad un poco mala, y encima esta pantalla, o sea, un poco todo con VGA, pero aquí lo veis, fijaos la corona y estas protuberancias que solo podemos ver o con un filtro H-alfa, con un coronógrafo o, en este caso, bueno, con un coronógrafo no, o en un eclipse de Sol. Aquí lo veis, bueno, este es el otro, aquí veis un poco el proceso, eso es el anillo de diamante. Fijaos, el anillo de diamante es el momento en que el último rayo de Sol, o el primero, esta sería la idea. Bueno, estas son otras fotografías, pongo fotografías de, aquí por ejemplo esta también, fijaos esta protuberancia y la corona, aquí la corona, aquí más corona. Esto simplemente, aquí el interés de la fotografía es simplemente poner más exposición.
tú haces una fotografía de la corona muy rápida y te sale menos corona, la corona interior. Cuando lo haces con más exposición, te sale la corona exterior, que se puede llegar a ver el campo magnético del Sol, etc. Se puede perfectamente. Vale, aquí veis, por ejemplo, esta secuencia, pues también lo de siempre. Primer contacto, la Luna va tapando, tapa totalmente al Sol y se ve el anillo de diamante, después la corona y otra vez el mismo proceso a la inversa. Aquí, por ejemplo, otro ejemplo que se ve muy bien, fijaos lo que es aquí el último rayo, aquí, pum, aquí. O sea, es un instante esto. Y entonces aquí la corona, y se ve una corona más alargada, más redonda, en función de la actividad solar. Cuando la actividad solar es muy alta, son coronas redondas. Cuando la actividad solar es baja, son coronas alargadas. Esto es el año 17, que había poca actividad. Aquí, por ejemplo, veis Regulus, se ve una estrella, Regulus, se llega a ver en el eclipse totalmente. Eso. Y fijaos aquí también, lo muy interesante, es ver la protuberancia, las protuberancias, aparte de la corona, fijaos todas estas protuberancias que solo podemos ver cuando hay un eclipse. Ahí la tenéis. Vale, y aquí ahora, otra vez, el anillo de diamante, bueno, las perlas de Bailey se llaman esto, estas perlitas, repito, la luz que se filtra entre los valles de la Luna. Aquí lo veis, y cómo va creciendo, y aquí tenéis una secuencia de este tercer contacto, cómo va creciendo, y la luz y va desapareciendo, o sea, va reapareciendo la fotosfera solar. Aquí lo tenéis, bueno, esto es una secuencia global. Aquí la soledad del observador. Aquí. Y aquí veis, bueno, este es un vídeo también, si acaso, como tenéis la presentación, si queréis, en esta dirección web, tenéis un vídeo en el que se ven, si acaso tenemos tiempo luego lo pondré, se ven 3 vídeos a la vez con diferentes objetivos. Entonces este se ve ampliado, este se ve pequeñín, y aquí con una GoPro, que lo que ves es el ambiente. Entonces es interesante, porque llegas a ver, fijaos, el cono de luz, se ve la sombra, se llega a ver perfectamente cómo queda claro por los lados, y en cambio aquí la oscuridad. Pero bueno, es interesante de ver, lo podéis ver en el vídeo si tenéis interés. Vale, aquí otro eclipse, fijaos qué corona más fantástica, y aquí es una corona ya con bastante actividad, y por lo tanto es mucho más redonda, pero fijaos todo lo que se llega a ver de todos estos penachos que se llegan a ver y las protuberancias que se llegan a ver. Y aquí, este otro, bueno, aquí ya desaparece, y fijaos cómo lo hago. A veces la gente me pregunta, ¿cómo haces esto? Pues mirad, yo ahora últimamente hago este truquillo para llevar solo un trípode y no llevar 2 trípodes, hago 2 cámaras, y entonces en una hago foto y en la otra hago vídeo. Y entonces, nada, es una plancha de aluminio agujereada y pongo las 2 cámaras, ya está. Es así de truquillo. Aquí lo veis, sobre todo con filtro, en la parte, no lo he dicho, pero bueno, una cosa también, si hacéis fotos el día del eclipse, siempre con filtro en la parcialidad, y en cambio en la totalidad se quita el filtro. Todas las fotos que habéis visto de la corona, de las protuberancias, están sin ningún filtro, es importante. O sea, igual que las gafas, cuando tenéis las gafas de sol, que estáis mirando el eclipse, en el momento de la totalidad te las quitas, si no, no ves nada. O sea, no hay ningún peligro. Bueno, aquí tenéis, aquí es un vídeo también que tiene sonido, y eso es una pena, porque se oye el sonido de los pájaros. A ver. Está cargando ahora, vale. Bueno, no se oye, pero os aseguro que se oye gritar los pájaros. Los pájaros gritando, y también a las personas, y los pájaros se vuelven, bueno, es muy interesante ver el comportamiento de la fauna también, y la fauna humana también, porque más o menos hacemos lo mismo. También los humanos gritan y tal, pero los pájaros era muy interesante ver en el momento del eclipse cómo, pues, como uno llevaba seguimiento, pues el seguimiento es un poco manual y un poco mejorable, pero bueno. Aquí veis el eclipse, pero se ve bonito el vídeo tiene la ventaja que llegas a ver un poco el proceso y también el sonido.
¿Veis? Esto es lo que se llama el anillo de diamante, ¿habéis visto? Esta es la vuelta del eclipse. Una vez el eclipse acaba, hay este anillo de diamante, el primer rayo. Y luego aquí sí que tenéis que poner el filtro. Aquí ya se pone el filtro seguidamente. Bueno, aquí una planificación, pero en vez de hacer esta, os explicaré, bueno, o muy rápidamente, ¿qué hago yo para planificar un eclipse? Entonces esto, pensad en el eclipse del 2026, pongamos por caso. Pues primero hay que ver la astronomía, pero bueno, voy a pasar hay que ver los horarios, etcétera, que hay un programa muy fácil que ahora os lo pondré, y la nubosidad. Bueno, esto, espera, disculpad, lo salto porque como no sé si vamos bien de tiempo, pero prefiero hablaros del eclipse. Mirad este, sí que quería enseñaros esta. Esta sí que vale la pena. Fijaos esta foto, que esta la hice el año pasado, el 20 de abril del año 24, y fijaos esta protuberancia, y esta de aquí. Muy bonitas, ahí este es el anillo de diamante, las protuberancias, pero fijaos en este detalle, este de aquí, y fijaos esta protuberancia, que es como un arco, esta de aquí, este otro arco, y esta comparación es la que quería enseñaros. Un compañero de la agrupación astronómica Aster de Barcelona, que vive en Hospitalet, que se llama José Muñoz, que hace fotos de cada día del Sol prácticamente, hizo esta foto del Sol con hidrógeno alfa desde Hospitalet. Y yo estaba en México viendo el eclipse, y fijaos, aquí tenéis esto y aquí lo tenéis. Aquí tenéis esto y aquí tenéis. O sea, que con un filtro de hidrógeno alfa, él estaba observando lo que yo pude observar en el eclipse gracias al eclipse. O al revés, yo observé el eclipse y él, gracias al filtro alfa, veía lo mismo. Bueno, me hace gracia bueno, ver esta comparativa, ¿no? Bueno, aquí hay unos vídeos del ambiente, porque no sé si, a ver, espera, aquí, una de las cosas que pasa a veces es que hay nubes. Bueno, no se ve. Bueno, lo pongo luego, si acaso, los vídeos. Y aquí estos vídeos se llega a ver, ¿por qué no va? Bueno, no. Bueno, pues no va. Lo intento poner luego los vídeos todos cuando me siente, digamos así. Es que, fijaos que se ven todo nubes y en el momento del eclipse desaparecen las nubes. Y eso es una cosa que a veces hay que tener paciencia o preverlo. O sea, dices, uy, hay nubes, me voy corriendo, ¿qué pasa aquí, no? Y lo que pasa a veces es que se enfría la atmósfera y de las nubes desaparecen. O sea, al enfriarse la radiación, esas nubes, si no son nubes, si son cumulonimbos y aquello está, pues no veréis nada. Pero si hay nubes pequeñas, pues y este vídeo se ve perfectamente cómo pasa. A ver, espera, vamos a intentarlo. Fijaos. Es el día del eclipse, estábamos ya un poco asustados. Pero fijaos ahora, las nubes, cómo se empiezan a abrir. Es un time-lapse un poco exagerado, pero aquí empiezan a abrirse ya. Y en el momento del eclipse, ¿veis? Cada vez más azul. Bueno, se ve muy mal la imagen, pero os lo aseguro. Aquí, ¿veis? Ahí. Se ha aclarado y bueno, luego vuelven las nubes. Sí, ¿veis? Este vídeo es curioso, pero es este efecto. O sea, a veces pasa que según qué tipo de nubes, el eclipse se puede llegar a ver porque el descenso de temperatura hace que las nubes desaparezcan. Bueno, es un efecto curioso. Y ahora, para volver aquí, creo que no. A ver, ¿dónde estábamos? Aquí. Vale. Y aquí, bueno, en fin, hay varios vídeos, lo dejaremos aquí. Y este también, aquí, fijaos, este es otro vídeo de ambiente y se llega a ver, es muy largo, no os lo paso, pero, y fijaos aquí, pues el eclipse, y en el momento del eclipse se ha aclarado, y se ve el cono, es muy interesante ver también toda la iluminación del horizonte. Vale, bueno.
sigo un poco. Bueno, como se llega a ver la totalidad, y este también es otro vídeo. Bueno, vamos a pasar. Bueno, aquí vamos a hablar de los próximos, que si no, no hablaremos de los próximos, que la conferencia se titulaba Los próximos eclipses. Bueno, los últimos, para que os hagáis una idea, en la península, en 1900, total, en 1905, total, el 17 de abril de 1912 hubo uno en la península, pero solo se vio en un punto de Galicia y fue híbrido y duró un segundo. Por lo tanto, casi nadie lo cuenta, digamos, no cuenta. En el 59, pero no en la península, en Canarias. En Canarias en el 59. En el 98, cerca de Canarias, pero tampoco se vio en la península. Fijaos que el último es el 1905. Y anular el 2005. Y los próximos tenemos esta suerte del 2026, 27 y 28, en agosto además, total y anular. Y luego, el siguiente ya no doy la conferencia, en el 53, ya sería el siguiente. Pero por lo tanto, que ya tenemos 3 oportunidades muy importantes. Fijaos que desde 100 años que no se llegaba a ver esto. Y luego el 53, el 59, el 75 y el 82. O sea, dejémoslos a estos. Bueno, para que veáis, esta es una imagen del eclipse de 1905 y que es interesante porque es casi igual que el que tenemos ahora. Ahora lo veréis. Y era prácticamente igual, pasaba por Galicia, Asturias, Castilla-León, Aragón, Castellón, Valencia, entre Valencia y Tarragona, digamos, más o menos. Esa sería la zona. Y pues también Mallorca y Menorca. Bueno, Menorca no, Ibiza, ¿no? Menorca no. O sea, cuando se hace estas líneas, es entre esta franja que se ve el eclipse. Aquí no se ve el eclipse, o sea, aquí ni en Barcelona ni en Madrid se veía el eclipse, por decir algo. Total, parcial sí. Bueno, aquí estos son de 1905, son libros que he ido a adquirir. Y fijaos aquí, también esto, lo enseño porque es curioso, ahora se habla mucho de turismo astronómico, no sé si sabéis si aquí sois reserva Starlight, no, aún no. Pero ahora que está de moda las reservas Starlight, ¿no? Doncs, esto es la estación de Alcázar de San Juan, y fijaos, dice que la estación de Alcázar de San Juan, el fondista de la estación tiene el gusto de ofrecer a los señores viajeros que acudan a dicho punto a presenciar el eclipse total de sol. O sea, en 1900, este es el de 1900, o sea, que ya había turismo astronómico, ¿no? O sea, hay quien se desplazaba a ver el eclipse en 1900 y pues bueno, y el fondista hizo este cartel por 1,5 pesetas y teníais, bueno, una sopa, un frito, merluza, pollo, pan, etc. Esto estaba en la estación de Alcázar de San Juan, en la estación de Alcázar de San Juan. Y os explico la anécdota porque fue muy divertida. Fuimos a ver la estación de Alcázar de San Juan buscando esto y preguntamos al jefe de estación y el jefe de estación, ni idea, obviamente. El restaurante no existía, obviamente. Pero curiosamente en un curso que yo hacía, una conferencia, una persona de Alcázar de San Juan pues se interesó por el tema y preguntó y lo encontraron en el museo de Alcázar de San Juan. Ya lo han restaurado y me dijo el otro día que lo han puesto en la estación. No he ido ahora, que pienso ir, pero que lo han puesto en el restaurante nuevo que hay en la estación de Alcázar de San Juan. O sea, que si veis Alcázar de San Juan, porque vamos, es una cosa curiosísima esta, ¿no? O sea, vamos, os podría enseñar lo mismo en Huntington, en Estados Unidos. O sea, bueno, el menú del eclipse, ¿no? Cosas de esas se ven mucho. Bueno, estos son eclipses de... Esta es la primera fotografía de un eclipse, bueno, que no era una fotografía, un daguerrotipo, de 1854, como curiosidades. Bueno, y siempre me gusta hablar de este eclipse importantísimo en la historia de la ciencia, del 29 de mayo de 1919, que se produjo bueno, en esta zona que veis aquí, está en Brasil y África. Entonces, Canarias no, se ve aquí, esto es la isla Príncipe, y está enfrente del Golfo de Guinea, y esto es Sobral, en Brasil.
Bueno, pues se hicieron dos expediciones, bueno, la misma, pero en dos sitios. Una fue a Brasil y la otra fue aquí a Isla Príncipe, en Guinea, y esto lo comandó Eddington. El Lord Eddington, un científico importantísimo inglés, que fue y organizó esta expedición para intentar comprobar la teoría de la relatividad de Einstein. Y entonces, afirman, que lo pudo comprobar, que cómo las estrellas, cómo la luz de las estrellas que hay detrás del Sol se desvían por el campo gravitatorio del Sol. O sea, una de lo que dice la teoría de la relatividad general es que en un campo gravitatorio intenso la luz se desvía, ¿vale? Entonces, ¿qué campo gravitatorio tenemos intenso a nuestro alcance? Aparte de una lente gravitatoria por ahí, tenemos el Sol. Por lo tanto, ¿cuándo podemos ver que la luz de las estrellas que hay detrás del Sol puedan verse desviadas? En un eclipse. Cuando hay el eclipse, entonces lo que hicieron era ver cómo es la posición de las estrellas cuando no había eclipse y cuál es la posición de esas estrellas cuando hay eclipse. Ver cómo se ha desviado, y eso fue una catapulta tremenda para la teoría de la relatividad. Y esto históricamente tiene muchísima importancia, porque fijaos la fecha, no es una tontería esta fecha, 1919, después de la Guerra Mundial, ingleses y alemanes. Einstein es alemán, Eddington es inglés, y cuentan las historias que la Real Academia o inglesa, o sea, le dijeron que cómo un inglés podía destronar a otro inglés, Newton, en favor de un alemán, ¿no? O sea, Newton, como os conocéis, era el personaje, el físico más importante de la historia de la humanidad hasta nuestro siglo. Entonces, claro, ¿qué pasó? Que Eddington, gracias a la expedición de Eddington, pasó a ser el científico más importante, un alemán como Einstein. Cuentan que hay quien dijo, bueno, si alguno ha de destronar a Newton, que sea un inglés. Bueno, estas son cosas que se explican de geopolítica, que no sé si son ciertas, pero bueno, siempre es divertido explicarlo. Entonces, este eclipse, la importancia fue esta, y fijaos aquí en Sobral, ¿veis? Y la isla del Príncipe. Esto se hizo en un eclipse que duró 5 minutos, un eclipse larguísimo. Y aquí tenéis, y aquí lo que me entusiasma de esta foto no es tanto el eclipse en este caso, sino, bueno, fijaos esta protuberancia, qué cosa más increíble. Si veis fotos de las que os he puesto, una protuberancia como esta, bueno, una vez en la vida, con suerte. Vale, aquí tenéis, y para que miradla, y aquí están las estrellas que pudo observar Eddington de la constelación de Tauro, detrás, y midiendo esa variación, pudo digamos, corroborar la teoría de la relatividad de Einstein. Y aquí fijaos esta protuberancia, que es una cosa increíble. Bueno, aquí esta es la explicación de la desviación, no entraremos mucho ahora. Es la desviación debido al campo gravitatorio, que en realidad no es el campo gravitatorio, es la deformación del espacio-tiempo. Si nos ponemos en plan físico, pues hay algún físico en la sala que pues, no me riña mucho, es la deformación del espacio-tiempo la que produce este efecto. Pero bueno, debido a una gran masa como es el Sol. Aquí está, ¿ves? La posición normal sería esta, y la roja sería en el momento del eclipse. Aquí tenéis a los personajes, a Davison y Cromley, bueno, aquí los Eddington y Dyson, bueno, los personajes. Y este, también es curioso, es el primer barco el barco que llevó los telescopios, fue el primer barco que hizo la ruta entre Inglaterra y América, Brasil en concreto, después de la Primera Guerra Mundial. Es curioso. Y esto ya me parece una foto increíble. Fijaos lo que era el eclipse, lo que eran los telescopios. Lo digo porque es curioso, y estamos pensando que es un telescopio, ¿no? Todos tenéis la idea. Pues fijaos, aquí esto es un espejo, la luz del Sol viene aquí, rebota aquí, y se toma la imagen aquí detrás. O sea, y aquí lo mismo, fijaos, aquí otro espejo, y entra por aquí. O sea, en vez de mover el telescopio, el tubo, lo que se mueve es el espejo. Una cosa curiosa, ¿no? Esta foto, bueno, son cosas divertidas estas.
Y aquí está Eddington con Einstein. Bueno, aquí hay otro. Vale, vamos a los totales del futuro. Estos son los eclipses que ha habido del 96 al 2020, eclipses anulares y totales. Aquí lo veréis mejor. Del 2001 al 2020, o sea, en estos 20 años iniciales del siglo, solo ha habido estos eclipses. Los rojos son los anulares, los azules los totales. Pues fijaos, aquí este es el que veremos, no, este es el que hubo en el 2005 en España. Todo lo demás, pues ya veis, en Canadá no ha habido nunca, en Siberia tampoco, aquí abajo tampoco, o sea, en la mayor parte de la Tierra no ha habido ningún eclipse en estos 20 años. Este es del 2020 al 40, los próximos. Fijaos, pues en los próximos 20 años solo se verán los eclipses en estas zonas. Pues aquí, por ejemplo, fijaos, tenemos el que se ve en España, este que empieza en Groenlandia, Islandia y España, aquí. Este azul también, que se verá, ahora lo pondré, en el 2027, también en el sur de la península. Y en el 2028, este anular, que se ve aquí. Bueno, en estos 20 años tendremos 3, pero no ha habido desde 1905, repito. Y fijaos que es un fenómeno raro, y que es un fenómeno que dices, hombre, es muy largo, sí, porque fijaos, esto tiene 10.000 kilómetros, pero muchas veces está en el mar. Fijaos, este, por ejemplo, pues la mayoría solo pasó por México y Estados Unidos, o este solo pasó por Estados Unidos y por aquí, ¿lo veis? O sea, pasa poco, resumiendo. Aquí los totales del 2001 al 2025, los totales, o sea, no está el del 26, pues no está el del 26, solo ha habido esto, o sea, es que en toda Europa, en 25 años no ha habido ninguno. En Europa, ni en Canadá, ni en toda Sudamérica, bueno, en Sudamérica, en esta parte de Chile y Argentina sí, pero en toda la parte del Caribe y Brasil, Venezuela, Colombia, todo esto nada. Y aquí tampoco nada. O sea, es un fenómeno raro. Del 19 al 39, aquí sí que tenemos los que tendremos, este que empieza empieza en el Polo Norte, Groenlandia, Islandia, un poquito de Islandia y la península. Claro, ¿qué pasa? Que en Groenlandia muy poca gente irá, o no irá nadie. A Islandia poca gente, y además habrá nubes. Entonces, ¿dónde? Y vendrá todo el mundo aquí, aquí vendrá todo el mundo en el año 26, y el 2027 coge un poquito la península, o sea, coge lo que es Tarifa, Gibraltar, llega hasta Málaga, más o menos, pero Sevilla ya, por ejemplo, no se ve. O sea, es que fijaos, cuando hay un eclipse así, aquí se ve el eclipse, aquí y aquí no, se ve parcial al lado, pero no se ve total, y no hay nada que hacer, o sea, un eclipse total o parcial no tiene nada que ver. Empecemos con el del 26, lo tenemos aquí. Fijaos, esto se lo amplío, bueno, este mapa os lo pondré ahora, empieza el 26 aquí, y acá, ¿qué significa aquí? Que es la puesta de sol, por lo tanto lo veremos al atardecer. Y fijaos, empieza en Luarca, este punto justo de aquí es bueno, Luarca, es Asturias, y también se ve en parte de Galicia, Cantabria, hasta Bilbao, justo ahí un poco, y después ya Palencia, Valladolid, Burgos, León, Teruel, Soria, Teruel, Zaragoza, Peñíscola, acaba en Peñíscola, en Alicante, en Castellón, esto es Peñíscola, y llega aquí arriba, llega hasta Vilanova, y aquí abajo hasta Valencia prácticamente, y después Mallorca, y se verá ahí. En Madrid, por ejemplo, no se ve, en Barcelona tampoco, lo digo porque donde hay más población. En Madrid, por poquísimo, no se llega a ver, y en Barcelona por 50 kilómetros. Entonces, claro, ¿qué significa? Que habrá mucho desplazamiento ese día, lo digo más que nada por eso. Bueno, este es el eclipse, este sería el 2027, que fijaos, hace un trayecto, cuando veáis estos tipos de mapas, significa que aquí es parcial, aquí es total, en esta zona solo. Y todo esto es parcial, o sea, parcial se ve en bastantes sitios, pero claro,
no es lo mismo. Y entonces el total del 27, del 2 de agosto, fijaos que será simplemente en esta zona del norte de África o el sur de la península. Y luego va por Túnez, bueno, pasa por Ceuta y Melilla, por Túnez y Egipto, y sigue por allá, ¿vale? Se ve en Egipto, curiosamente. Y el del 2028, que es anular, se verá en Sudamérica y luego cruza el Atlántico. Por tanto, fijaos que no se ve en tantos sitios, se ve este trocito de aquí y ese trozo de aquí, porque es lo amplío en la península. No se ve en Canarias, por poco, Canarias queda aquí, pero no se ve. Y entonces aquí entra por parte de Portugal, Huelva, Sevilla, etc. Y esta zona hasta prácticamente por aquí, o sea, Valencia, Justillo. Este es del 2028, es anular, este no es total. Y este se llega a ver en la puesta de sol también. Entonces, fijaos que los tres eclipses, lo que llaman la tríada de eclipses de España, pues es estos del 26, el 27 y el 28. Y ya está. Esos son los próximos. El aperitivo fue este que tuvimos el 29 de marzo, ¿no? ¿Y cómo se planifica esto? Pues mirad, lo primero que tenéis que hacer es dónde cae el eclipse. O sea, hay que mirar la astronomía. Por ejemplo, aquí tenéis una animación. Ese puntito negro más negro, el negro del medio, es la totalidad. Lo demás, lo gris, es la parcialidad. Por lo tanto, hay que ir ahí. Este ya os lo he enseñado. Uy, horror. Vale, no ha pasado nada. Este os lo he enseñado, aquí está ampliado. Siguiente cosa importante, claro, decir, hombre, ¿dónde voy a ir? Bueno, hay que ir entre aquí y aquí. No sirve estar aquí ni aquí, ¿vale? Esta es la línea que se llama de la centralidad, es donde es absolutamente concéntrico la Luna y el Sol. Por lo tanto, es el sitio de máximo tiempo y de máxima duración y de máxima simetría. Si os vais al límite, aquí arriba, a Bilbao o a... aquí no se ve, aquí no se ve, aquí no, ya os lo diré, por poco, por eso enseñaré, tenéis que ir un poquito más al sur. El límite de arriba es Sí, nosotros. sí, ahora lo amplío porque quería enseñaros cómo se ve desde aquí, ¿no? Y Justillo no, igual que os digo, yo soy socio de la agrupación astronómica Aster y la de Barcelona, pues no se ve, desde Barcelona ni Madrid tampoco. Y Valencia sí, en cambio, como ciudades importantes, me refiero a Valencia, Zaragoza, sí, se ve en Burgos, se ve en León, se ve en Soria, se ve en Asturias, se ve en Galicia, pero bueno, toda esta zona, y Mallorca también, por cierto. Pero Mallorca, aquí ahora ya empezamos con los problemas. Claro, aquí es la puesta de sol. Esto significa que cuanto más os vais hacia aquí, más bajo en el horizonte está el sol. Para verlo más alto hay que irse a Luarca, hay que irse a Galicia, a Cantábrico, ¿vale? Entonces está a 10 grados. Aquí 10 grados, 9, 8, 7, 6, 5, 4, y aquí está a 5 grados, más o menos 4 y medio en Peñíscola, y en Mallorca está a 2 grados. Por lo tanto, está en el horizonte, una cosa muy chula. Pero claro, en el horizonte, en el mar, a veces hay nubes, ¿no? Y en Galicia, estupendo, porque se ve muy alto, pero también hay nubes, ¿no? O en Asturias. Entonces, claro, por eso, lo segundo que hay que mirar, una vez habéis pensado, ¿dónde me voy? Pues hay que mirar esto, ¿cuál es la probabilidad de nubes? Entonces hay unos mapas, yo utilizo los de Jay Anderson, que es un meteorólogo canadiense de la Universidad de Manitoba, que estudia siempre la previsión. La previsión no podemos hablar de previsión, o sea, por ejemplo, hablamos de estadísticas de nubosidad a lo largo del tiempo. Entonces, en las estadísticas, claro, la previsión no se puede hacer un año antes, ni 2 años, no podemos hacer previsiones a tan largo plazo, sino que es, ¿qué ha pasado por el mundo durante los últimos años? Pues que, por ejemplo, Islandia, que se vería aquí, fijaos que
la previsión es es amarillo, 60-70% de nubes. En Groenlandia es un poco mejor, un 50%, el color verde. Y en la cornisa cantábrica, fijaos, es alrededor también del 40%. Y en esta zona de la península, la zona central, digamos, es mejor, claro, es un 20, un 30% normalmente. Agosto no es un gran mes, tampoco creáis que es un mes, dices, hombre, sí, hombre, claro, es mejor que un mes lluvioso, pero es un mes seco, pero también hay muchas nubes estas que crecen, ¿no? Depende de los sitios. Entonces, fijaos, por ejemplo, aquí este es también el 80%, 90% en el polo norte de nubes, baja, esto sería, no veo bien, Groenlandia, Groenlandia aquí, y aquí Islandia, estamos al 40%. No, Groenlandia es esto, vale. Islandia es esto, o sea, Islandia muy mal también, estamos hablando del 80%. Y luego este es el Atlántico y España es este trocito de aquí. Este trocito que baja, evidentemente, desde el Cantábrico y hasta Mallorca, la probabilidad ya vamos al 30% de nubes. Aquí estas tablas te dan la estadística de las temperaturas, etc., y la probabilidad de nubes. La probabilidad, fijaos, lo mejor es Valladolid, 78. Estos son capitales, por lo tanto no os fiéis del todo. Burgos, 68, León, 76, Soria, 73, Zaragoza, 73, Madrid, 78, aunque no se ve, pues no está el asterisco, pero por lo tanto Cuenca, 77, Tarragona, 63 y Palma, 74, curiosamente, que está bastante bien. O sea que lo mejor, ya veis, es la zona de, bueno, ya os podéis imaginar, conocéis un poco la península, pues esta zona es más seca, entonces la probabilidad de nubes. Pero bueno, por ejemplo, hay algún sitio, me comentaba un amigo de la parte de Castellón y Valencia, que es un buen sitio para verlo, pero en cambio dice que hay muchas nubes, tormentas de verano, entonces claro, depende. Esto es unas gráficas que también son importantes de ver, del límite norte y el límite sur, y el centro, son las estadísticas también. Cuando digo límite norte y sur, quiere decir, este es el límite norte, este es el límite sur, y este es el centro, ¿vale? La línea azul es la del centro. Entonces, aquí tenéis estas estadísticas, bueno, entonces es ver, esta es una foto del Meteosat, no me acuerdo del día, pero bueno, nubes, pues de vez en cuando hay, Y aquí veríais, pues, las diferentes capitales, las más importantes, verdad que la más habitada es Zaragoza, yo creo que se ve a Valencia y Zaragoza. Después está Cuenca, está Valladolid, Burgos, Soria, Logroño, Bilbao por poquito, después sí, Oviedo, etc. Bueno, pero claro, ya toda esta zona, digamos, es como se ve. Y después hay esta aplicación, que a ver que os la enseño, que es muy interesante, que es una aplicación que he utilizado últimamente, y que os la pongo, y sirve para mirar las sombras de un lugar determinado. Por ejemplo, Zaragoza, aquí estamos. Bueno, pues vean, voy a intentar ir a Barbastro. Huesca, Barbastro, aquí. Vais a Barbastro. Espera, ok. Aquí. Y aquí os da la sombra a una hora determinada. Por ejemplo, ahora estamos en sombra, porque el sol, pero en cambio hace un rato, ¿lo veis? Entonces yo puedo ampliar Barbastro absolutamente y puedo ponerlo como un Google Maps y fijaos que aquí muevo el horario y se va poniendo la sombra. Bueno, aquí ahora estaríamos un ratito mirándolo, pero es muy interesante porque así podéis ver si vais a verlo en un sitio o no. ¿Me explico? Pues claro, por ejemplo, ahora, ¿qué significa? A esta hora el sol está a 16 grados, pues hay sombra en estos sitios oscuros, pero claro, a las 19 horas o a las 20 prácticamente todo está en sombra porque el sol está a 3 grados. Fijaos que ese día he dicho que estaría a 5 grados prácticamente aquí.
sea, hay que tener mucho cuidado. Y esta aplicación es interesante por este hecho, porque podéis ver en un lugar determinado cómo es la sombra en un momento dado, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, vais a Zaragoza, por ejemplo, pues incluso sale el pilar, o sea, podéis ver la sombra que produce los edificios, incluso no solo las montañas, sino que realmente es una aplicación interesantísima porque se llega a ver, fijaos, la sombra de ¿veis? De los edificios, Bueno, ahora no voy a entretenerme, sería estar mucho rato aquí, pero fijaos bueno, qué cosa más curiosa. Y ya puestos, un momentito, Xavier. Bueno, esto fuera, bueno, te pide siempre cosas afuera. A ver, aquí. Vale, aquí, solar eclipse. Bueno, mirad, si yo tengo una página web, si os interesa, que se llama astronomia.josepasalles.cat, que miras aquí y hay un sitio donde pone eclipses de sol. Y entonces miras aquí los eclipses, están todos los eclipses, y el próximo es el 12 de agosto del 2026. Vais aquí y todo esto que os he explicado está ahí en esta web que tengo, ¿vale? Se ve, ¿no? Bueno, y ahora quería enseñaros pues el mapa detallado, o sea, cómo se verá en Barbastro, digamos, ¿no? Para decirlo rápidamente. Espera, ¿dónde está el enlace? A ver, aquí. Vale. Fijaos, esta web también es muy importante cuando queráis ir a ver un eclipse, que es, ¿veis? Islandia, pasa por aquí y llega a España, ¿vale? Pues venga, España, aquí, lo que os decía, Gijón, Santander, Oviedo, ¿veis? Por aquí. Ahora nos vamos aquí a Vitoria, Pamplona, Tafalla, Huesca, Barbastro. Si yo me pongo en Barbastro, podría ir hasta la UNED, o sea, puedo irme hasta la calle que queráis, Bueno, no, tampoco exageremos. Bueno, por aquí, en el Hotel Ciudad, aquí estamos, ¿no? Por aquí, ¿no? Catedral, ¿no? Pues aquí. Pues aquí se verá a 5 grados de altura un 99,8%. O sea, quien se quede aquí, 99,8. Un 99,8 es cero. ¿Me explico? No se ve la corona, no se ve las protuberancias, vale la pena ir un poquito al sur, un poquito. No hay que exagerar mucho, pero fijaos lo que quiero decir, que Barbastro pues, dura 1 hora y 30 minutos, toda la parcialidad, pero fijaos que además la puesta es 0 grados, ya el final no se ve. Entonces, claro, no es muy conveniente. ¿Dónde conviene? Pongamos por caso, bueno, no sé dónde pensáis ir, pero, por ejemplo, Zaragoza. Pongamos por caso. Zaragoza ya se ve, dura 1 minuto 23 segundos, ¿lo veis aquí arriba? Dura 1 minuto 23 segundos, ya se ve el 100%, se ve todo el eclipse, y a 5,9 grados de altitud. Y lo que es el final del eclipse, parcial, ya no se ve. Pero eso no es grave, o sea, lo importante que tenéis que ver es cuándo la totalidad del eclipse. Entonces aquí pues sí que se vería, bueno, etcétera. O sea, bueno, astrosomontanos seguro que haréis alguna cosa y ya buscaréis un buen sitio, pero en principio ya os digo, o sea, hay que ir a esta zona, digamos, yo aconsejo esta zona entre Soria, Zaragoza, Teruel, toda esta zona, ¿no? Calamocha, por ahí, toda esa zona es buena. Claro, ir hacia la costa, primero que habrá mucho más turistas y mucho más follón, ¿no? En Peñíscola debe ser tremendo, y voy tardísimo, ¿no? Venga, pues oye, que
a ver, vale, pues nada, pues ya, la última, gracias. No sé, si tenéis alguna pregunta, me he alargado un poco, ¿no? Bueno, hemos empezado tarde. Pero sí, dime. Me ha interesado el mapa ese de 1905 Sí. de ese eclipse, se vio más o menos como lo está aquí en Barbastro. Es que yo tengo un par de documentos de Barbastro, uno es precisamente de un periódico de ese día y que hay un señor que explica cómo lo que es el Magreb y todo eso en el periódico. Interesante. Otro documento muy interesante es también de un notario de siglo XVII, de 1600 y pico, en el que dice que acaba de haber un eclipse en Barbastro y que era porque ese año había habido esto de insectos, de una pandemia, había habido esto y le echaba la culpa al eclipse por todo lo que había pasado aquel año en Barbastro. Pobre eclipse. No tiene la culpa, pero bueno, el eclipse. No, pero sí, a veces... es igual que muchas veces la astronomía está relacionada con hechos estos. Los cometas, por ejemplo, los cometas también anuncian desgracias, ¿no? Siempre hay quien dice, ¿no? Pero bueno, también hay quien dice que anuncian buenos momentos, digamos, ¿no? Bueno, por ejemplo, hay un cuadro que es una guerra y siempre yo pienso que anunciaba la derrota o la victoria, o sea, para unos el cometa estaba bien y para los otros mal, ¿no? O sea, no, y los eclipses también, sí, es lo que te decía antes de la ignorancia y del conocimiento, ¿no? En muchos lugares el eclipse aún la gente se esconde, ¿eh? Y fijaos una cosa, aquí en España las autoridades académicas recomendaron a muchas escuelas que cerraran las persianas y que los niños no salieran a la escuela, no salieran por problemas de oculares, ¿no? De que no tuvieran problemas oculares. O sea que sí, siempre hay miedos, ¿no? Para que hay que conocer el fenómeno. Tú, si conoces el fenómeno, no tienes miedo. Pero sí, pero pasa que ver documentos antiguos es muy divertido, bueno, es muy bonito. Los documentos desde 1900, yo tengo algunos libros también de esa época y es interesante ver los mapas y cómo lo hacían. No sé, he pasado uno muy rápido de 1800 y pico, y no, uno de 1769 me parece, también todo el mapa, y era un mapa similar a los que os he puesto. Sí, es interesante. Y aquí en Barbastro consiguió el de 1905, y en 1900... Es como este que vamos a tener el año que viene. Sí. En 2026, yo os animo a ir a verlo. Seáis aficionados o no a la astronomía, es un espectáculo que no te puedes perder en la vida una vez por lo menos. No sé, ¿tenéis más cosas? ¿Curiosidades? ¿Preguntas? Dime. Para hacer una fotografía con una cámara RIT como has enseñado, en la imagen se veía, bueno, esta cartulina para que no te dé con caca, pero se veía como un filtro casero sí, hecho. sí. ¿Cómo se puede...? Sí, este filtro en concreto se llama Bader, se llama lámina Bader. Y lo venden un DIN A4, para que tengas una idea, un DIN A4 son 25 euros. Por lo tanto, con un DIN A4 haces 20 filtros o 5 filtros. Es una lámina muy barata, muy segura, muy buena y que da una imagen muy buena. Se llama Bader Planetarium. Y este filtro, seguro que hasta os montaron lo conocéis o os pueden decir la dirección, y se vende por internet o se vende en tiendas. Y yo recomiendo sí que compréis la lámina visual, no la fotográfica. Venden dos, una que llaman visual y otra fotográfica. Mejor la visual, porque la visual sirve para fotográfica y visual. Y según la fotográfica, en según qué cámaras no va bien. Yo, la visual, simplemente. Y además, imagínate que dentro de un año te olvidas cuál era esta y tal, y miras, es peligroso. Es mejor tener la visual, que siempre es mejor protección. Sí, pero necesitas un filtro. Pero el filtro, insisto, solo lo necesitas cuando vas a hacer la fotosfera, la parte, lo que vemos, o sea, para hacer una foto ahora, o bueno, esta mañana. Para el momento de la totalidad no se necesita. O sea, hay que quitar el filtro. ¿Y en el anular también? En el anular, no, el anular siempre con filtro. Sí, el anular es como un parcial, digamos, porque tú llegas a ver siempre la fotosfera. O sea, el único momento en que tú puedes quitar el filtro
es el momento en que hay totalidad en la corona. Y si no también, bueno, tengo algunas gafas, conocéis las gafas, ¿no? Todos, he traído alguna, pero son gafas y son seguras, no hay problema. ¿El seguimiento que lo haces manual? Bueno, depende. Si estoy en casa en telescopio y o puedo llevar el telescopio, montura, ecuatorial y todo bien. Si vas por el mundo y a veces, claro, tú imagínate ir a Australia, pongamos por caso, y llevarlo en el avión, pues al final voy con muy poco, con menos equipaje digamos, entonces voy con cámara ligera y llevo un trípode, sí, manual. Pero bueno, con un Star Tracker, ¿sabes? De estos tipo pequeñitos, también se puede hacer el seguimiento y va bien. Y no pesa tanto. Pero claro, al principio, al final, que empiezas a llevar el trípode, las cámaras, no sé qué, y normalmente yo intento llevarlo en cabina, no en bodega. Siempre te da como cosa, ¿no? En la bodega te lo estropeen. Hay quien lleva telescopio, ¿eh? Yo conozco a algunos que han estado en Estados Unidos y se llevan... Y hay un amigo de Valencia que se llevó 2 maletones de telescopios, un telescopio tremendo, a Argentina. Yo llevé una vez telescopio, un Nexstar 5, no sé si lo conocéis. El Nexstar 5 es un celestrón que es azimutal, pero con seguimiento azimutal, y en la frontera en Estados Unidos, que pasaba por Estados Unidos, fue un desastre, ¿sabes? ¿Qué tiene usted aquí? Abra, no sé qué, en fin. Pasas un mal rato. Entonces, claro, vas más ligero, ¿no? Oye, pues, gracias. No, venga. Bueno, espero que os haya entretenido.